Muy buenos días, mochuelos. Bienvenidos una vez más a una de nuestras grandes entrevistas. En esta ocasión estamos con Silvia Leal, una experta en sociología, tecnología y divulgación digital, que además ha colaborado en Radio Televisión Española, El País, participando en La Cuarta Revolución y en otra serie de programas. Es conocida por muchos como la nueva Punset. Así que sin más, vamos a comenzar. Muy buenos días, Silvia. Hola Alberto. Bueno, Bueno, y a todos los que están ahí, hola también. como siempre, es un placer que estés aquí con nosotros. Eres nuestra primera invitada científica, una honra para mí porque es un tema que me interesa muchísimo. Así que sin más, comencemos. Pues bueno, cuéntanos un poquillo sobre tu carrera profesional y de cómo empezó toda esta formación. Pues yo soy licenciada en Ciencias Económicas, pero en la vida me llevó hacia la tecnología. Empecé a hacer proyectos de implantación de tecnología y ahí ya pues empezó todo. Y en determinado momento, cuando ya vi que me estaba especializando mucho en e-business, mi marido me dijo, tienes que estudiar algo, porque yo llevaba 3 másteres, y me dijo, tienes que hacer la tesis doctoral sobre algo que no sea normal, ¿no? Que no esté en tu ámbito, que te diferencie. Y decidí doctorarme en sociología. Y entonces ahí es donde empezó, bueno, pues empezó todo, ¿no? Con la escritura, donde hice la tesis y después saqué un libro sobre la tesis que funcionó súper bien y me llamaron para dar conferencias y ahí empezó la parte de divulgación. Entonces, digamos que no ha sido algo que yo tuviera preparado, sino que me llevó la vida. Qué guay. ¿Hay alguna anécdota graciosa o peculiar que te gustaría destacar de tanto de tu carrera profesional como de tu formación? Bueno, porque hice la tesis doctoral y que muchos la empiezan y no la terminan. En mi caso fue por un accidente, me caí, estaba embarazada y me dijeron que necesitaba reposo absoluto y mi reposo absoluto era físico, no mental, y ahí di el empujón a la tesis que me hacía falta porque estuve así ya, la verdad es que un montón de meses. Y eso me cambió la vida, no solamente el accidente, sino, bueno, el accidente fue una caída, sino acabar la tesis doctoral. Si no hubiera sido por ese momento, yo creo que hoy seguiría en una empresa, en el departamento de tecnología, probablemente muy feliz también, pero no estaría dedicándome a la divulgación, que es lo que realmente me gusta. Comprendo. ¿Y cómo fue tu primer contacto con la ciencia? Ya sea en tu infancia o en tu adolescencia o cuando directamente empezó todo este camino. Con la ciencia, con la tecnología, es lo que te comentaba, ¿no? Que no ha sido nunca algo que yo tuviera previsto, sino que me lo ha traído la vida. Con la tecnología te diré que como yo quería un ordenador y mis padres no veían claro que me lo querían comprar, pues lo dibujé en un papel y me pasaba las horas tecleando en el papel y ya mi padre accedió a comprármelo. Y con la ciencia, pues las clases del cole, ¿no? Que bueno, era todo de memorizar y nunca me terminó de atraer demasiado ese punto, pero después, bueno, pues tenía una base que hizo que fuera capaz de entenderla y de que, bueno, pues empezase a la generación esa de interés, pero el primer contacto fue en el cole. Jope, desde luego eso es tener imaginación y no poca. A cualquiera le dices que sé que en vez de comprarse un ordenador lo escriba en papel. Bueno, el famoso Spectrum, ¿no? Yo que lo quería, la verdad es que lo quería para jugar, pero todavía recuerdo el sonido que hacía cuando ponías ahí, ¿no? Los juegos y, joder, eran momentos súper especiales. Y mi padre no me lo quería comprar, yo creo que él se imaginaba que luego era solo para jugar, bueno, que evidentemente era el objetivo, pero me lo compró y fíjate, aquel momento me cambió la vida. Un papel, las teclas y todo el día ahí, taca, 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 presión psicológica. Bueno, pues hablando de ordenadores de papel, hemos visto que has tenido una experiencia en más de 20 medios de comunicación y además has colaborado, si no recordamos mal, en más de 100 empresas. ¿De todas ellas hay alguna experiencia en concreto que te gustaría compartir? ¿Alguna experiencia en concreto? Bueno, pues soy embajadora, ¿no? De las empresas con las que más colaboro, soy embajadora o tengo contratos de colaboración anuales con empresas que a mí me gustan, ¿no? Y con las que en estos momentos estoy haciendo una serie de podcasts, porque en estos momentos estoy, bueno, también súper liada haciendo una serie con, en este caso, con Huawei, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11 y Aliaxis. Y es una serie de entretenimiento para que se entienda cómo salir de esta desde un punto de vista económico, farmacéutico, profesional, empresarial.
y es una serie muy bonita que es como estar en el cine con los ojos cerrados. Entonces, intenta transmitir optimismo y muchos conocimientos, pero de una manera súper divertida. Y estoy dedicándole, pues si te digo que 10 horas diarias es poco. Wow. Porque las películas que veo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo un trozo de Asterix y Obelix, buscando, bueno, pues cómo hacían las pócimas, ¿no? Y relacionado todo con la inteligencia artificial y las superbacterias. Y entonces me paso el día viendo películas y buscando contenidos para esta serie. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, pues estoy con muchas ganas de que salga. Y es, ¿con qué tipo de empresas? Pues por las empresas con las que colaboro y confían en mí, que ahora mismo son, sobre todo, estas 4. Empresas / organizaciones. Qué guapo, me ha encantado la parte en la que se fusiona Asterix con la ciencia. Bueno, es Didáctico. que fíjate, te lo voy a contar. Es que es súper chulo, porque en estos momentos estamos muy centrados en el COVID, pero el gran reto médico son las superbacterias y la verdad es que ves los números y se te pone la piel de gallina. Y bueno, se ha descubierto que en el norte de Irlanda, en las tierras del Bofo, hay unas cepas que combaten, vamos, 2 de estas superbacterias de una manera muy fuerte, muy bien, y es donde se creía que la tierra era curativa. Y hoy ahí, si te duelen las muelas, por ejemplo, cogen tierra, la envuelven y te la ponen, ¿no? Y es donde estaban los druidas, algunos druidas. Y entonces hablo de cómo los druidas buscaban las pócimas y demás, de cómo se instalaron muchos allí precisamente porque las tierras eran curativas, pero claro, lo que tenían eran unas superbacterias. Bueno, unas superbacterias no, unas cepas que comparten las superbacterias y cómo hoy luchamos con la inteligencia artificial buscando otros remedios, ¿no? Y esta mañana he estado desarrollando esa parte del podcast. Qué pasada. Súper chulo. Pues Pero bueno, te podría hablar de Blade Runner y los gemelos digitales en la medicina, de Caravaggio y por qué murió, y estoy todo el día con eso. qué guay. Pues hablando, ya que has mencionado esto de la inteligencia artificial, viene muy bien para lo que quiero preguntarte en lo siguiente. También hemos visto que has escrito 5 libros, pero hay uno en concreto, y ya que has mencionado esto de, fíjate, hemos pasado de hablar de ruidas a pasar de esto de inteligencia artificial, que nos hables un poco de tu libro Renovarse o Morir. De renovarse o morir, mira, renovarse o morir hace un estudio de entretenido de cuáles son las tecnologías que nos van a cambiar la vida. Es un libro que presenté, si no recuerdo mal, en 2017 y dejé fuera la robótica y la inteligencia artificial porque esas dos se merecían un libro por sí solas. Entonces, ahí hablaba de la realidad virtual, aumentada, la impresión de órganos, hablaba, bueno, pues de las tecnologías, dejando estas dos aparte prácticamente casi todas las que ahora mismo forman lo que llaman la transformación digital. Luego saqué No te vas a morir, que era sobre robótica e inteligencia artificial, y ahora tengo en casa ya, a la espera de lanzamiento, con la serie de podcasts, que saldrán a la vez, un libro que se llama Tendencias, que es sobre cómo será el futuro de las profesiones, de las empresas, de las ciudades, del ecosistema, de un montón de aspectos con la tecnología y qué tenemos que hacer para que lleguen los ángeles y no los demonios. Qué guay. Me ha gustado mucho esa metáfora, la verdad. Claro, A es que manera de filosofía. imagínate. Bueno, pues esta preguntilla sí un poco salida de la manga. Sé que es un tema un Vale. poquito tabú, pero yo creo que es necesario que lo mencionemos y más en estos tiempos que corren. Aunque ya hemos mencionado mucho el tema de la innovación científica, un poco la evolución que está teniendo, tanto en aspecto tecnológico, ¿crees que todavía existe un poco de machismo en la ciencia en general? Bueno, yo creo que hay dos problemas, ¿no? Por un lado, que existe machismo consciente o inconsciente, yo creo que sí, sí que sigue estando y bueno, a los hechos me remito, ¿no? Cantidad de mujeres que empiezan y luego pues lo dejan, ¿no? Muchas veces, y esto era parte de mi primer libro de Ingenio y Pasión y luego Ingenio, Sexo y Pasión porque tenía dos temas que eran sobre el sexo y la diversidad, que Ujú. muchas veces es no solamente un machismo de, bueno, pues distintos sueldos o más dificultades para entrar, consciente o inconsciente, sino que muchas veces nosotras no nos vemos o nos sentimos solas, ¿no? Entonces, yo no sé si la palabra es machismo, yo sí te puedo decir que en mi carrera tecnológica, desafortunadamente lo he sufrido,
pero afortunadamente cada vez hay más conciencia, perdón, sobre ello y lo vamos mitigando. Pero yo no te puedo decir si hay o no, sí te puedo decir que yo lo he sufrido. Uf, pues bueno, la verdad es que lamento mucho oír eso. Bueno, yo creo que también cuando lo has sufrido, ¿no? Sabes lo que hay, cómo enfrentarte a él, ¿no? Y el que no sufre el machismo, pues sufre otra cosa, ¿no? Igual que te digo que he sufrido el machismo, también te puedo decir que las personas que más me han ayudado han sido hombres. Entonces, bueno, pues ha habido ahí algunos puntuales, ¿no? Que han intentado hacerme la vida imposible y ha habido muchísimos que me han ayudado un montón. Vaya. Entonces, me quedo con esos. De hecho, si me preguntas quién me cambia hoy la vida, ¿no? Son todos hombres, prácticamente. Mi jefe, mi manager, Enrique Besuri, mi marido, por supuesto, las personas que confían en mí, ¿no? Que son muchos hombres. Hablaba de la serie de podcast y muchos hombres también detrás de la decisión de confiar en mí, ¿no? Entonces, te puedo decir que he sufrido el machismo, pero que afortunadamente ha sido algo puntual y que si lo he, vamos, lo he superado y si me ha marcado ha sido para que aprenda cosas y me haga más fuerte, ha sido gracias a que había muchísimos hombres que no lo eran y que al contrario. Yo creo que precisamente se han dado cuenta de que lo tenía más difícil y me han querido ayudar. Entonces yo estoy, vamos, que lo he superado completamente, pero sí, yo te puedo decir que lo he sufrido. Pues hombre, como se dice, no hay demonio que no haga un buen caldo si no se cocina bien. Es un refrán que Bueno, he mantenido. yo te diría que he podido tener, por hacer así, me decían las metáforas, pues a lo mejor he tenido 2 demonios y 100 ángeles a mi alrededor. Es verdad. Vaya. Ahora, los 2 demonios me han dado guerra, pero ahí están. Ya no son parte de mi vida en absoluto. Pues un poquillo para rematar un poco esta parte que nos has comentado y dándole un poco de cara a la vuelta a los demoniejos que siempre dan guerra, ¿qué es lo que más te ha permitido conectar con la gente en general? Tanto a nivel de comunicación como en toda tu vida en general. Bueno, yo creo que lo que más me ha permitido conectar y también tirar adelante, ¿no? Y no solamente en estos demonios que me preguntaba, sino en todo, es que siempre he tenido la suerte de hacer lo que me gusta o de conseguir que me gustase lo que tenía que hacer. Imagínate, ¿no? Te pongo un caso de algo bueno, que alguno se podrá reflejar u otro no, pero, por ejemplo, pues las asignaturas, ¿no? Más complicadas. Pues imagínate que las matemáticas se me dieran un poquito peor, por poner un ejemplo, ¿no? Clásico. Pues las estudiaba mucho más y me acababan gustando. Entonces, me ha ayudado mucho a tirar adelante el conseguir apasionarme por cosas y transmitir esa pasión, que es lo que ahora me ayuda ahora en la divulgación, ¿no? Te hablaba de Asterix, ¿no? Y a lo mejor Asterix y Obelix, pues no es una serie que yo vea de forma natural, pero te pones a verlo y encuentras el punto, ¿no? Entonces, esa parte en concreto me ha hecho la vida mucho más fácil, no solamente en hacer bien mi trabajo, bueno, pues que haya funcionado, sino en relacionarme con la gente, ¿no? Si vas a hacer algo, pues ve de buen rollo, ¿no? Y hazlo de buen rollo, pues si estás ahí, pues al final lo estás haciendo porque lo estás decidiendo, ¿no? Entonces, eso de ir de morro al trabajo yo no lo conozco. Una gran metáfora y la verdad es que se puede aplicar a cualquier ámbito, tanto laboral como social. Así que, bueno, un agradecimiento que también compartas esa visión. Se agradece mucho también en el mundo laboral, que a veces parece que estamos un poquito a ver quién tira más fuerte. Pero bueno, No, eso. o hay qué desastre y qué desgracia que tengo que ir a trabajar, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Y fíjate, el COVID lo que nos ha demostrado es la suerte que teníamos de poder trabajar. En La verdad estos es que sí. momentos, el 13% de la población va apasionada a trabajar. Apasionada es altamente motivada. El resto va, ¡ay, qué desgracia! Perdona, o sea, perdona, ¿sabes? Bueno, Silvia, pues ya que nos has mencionado un poco tu experiencia, un poco tu trayectoria y toda esa faceta, ahora estaría genial que habláramos un poquillo sobre ciencia y un poquillo cómo están en estos tiempos. Pues para comenzar, ¿cómo ves la ciencia actualmente y cómo la ves dentro de unos años? Así en ámbito en todos los campos. Bueno, pues mira, aquí voy a empezar con un toque de optimismo porque dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y el interés por la ciencia. Entonces, si ahora miras, por ejemplo, los podcasts, la ciencia y la tecnología se encuentran entre lo más escuchado. Entonces, bueno, pues sinceramente creo que si se incrementa el interés por la ciencia, incrementará también
pues la inercia, ¿no? Los presupuestos para los científicos y en ese sentido me siento optimista. Aunque soy realista también, pues estoy pensando ahora mismo en varias amigas científicas con problemas para llegar a fin de mes. Entonces, esto no es algo que pase en todos los países. Entonces, soy también crítica y espero que si se incrementa el interés y los presupuestos, que vayan también a los bolsillos, porque no puede ser. Entiendo. ¿Y ahora mismo crees que estamos viendo una especie de, valga la redundancia, cuarta revolución industrial? Bueno, no es que lo diga yo, lo dice el Foro de Davos, por ejemplo, el World Economic Forum, y lo dicen muchos organismos internacionales, que sí que estamos viviendo una revolución porque la tecnología afortunadamente está cambiando muchas cosas y entre otras la manera de investigar para conseguir vacunas y medicamentos, y eso hará que podamos salir antes del COVID. Entonces, ¿estamos viviendo una revolución? Sí, hay que ver qué es lo que está pasando ahora mismo con los comercios, con los restaurantes, que los que están sobreviviendo son sobre todo los que se han digitalizado. Entonces, si ya la estábamos viviendo ahora con el COVID, pues mucho más. Y hay muchas tiendas que cuando vuelva a la normalidad, que volverá, aunque tarde más o menos volverá, pues tendrán menos dependientes y más personas atendiendo online y preparando el comercio para que todo vaya bien. Entonces, ¿la estamos viviendo? Pues si alguien tenía dudas, que vea qué es lo que está pasando con los comercios que sobreviven y que saque conclusiones. Comprendo. Y bueno, esta pregunta que voy a hacerte puede que sea la más ambigua, la más tabú y que además da un poquillo a interpretaciones. Pero a nosotros personalmente nos encantaría saber un poco tu opinión al respecto. ¿Cómo ves la ciencia como negocio? Es decir, ¿crees que es algo correcto? ¿Crees que a lo mejor habría que modificar algunas cosas de cara a cómo se comercializa? No sé, un poco tu opinión. No me parece que sea una pregunta indiscreta tampoco. Mira, aquí te voy a hacer una comparativa para que lo entendamos mejor con la discapacidad, ¿vale? Dado que colaboro con la Fundación 11, ¿no? ¿Cuándo se hacen muchos desarrollos, aplicaciones, proyectos relacionados con la discapacidad? Pues cuando hay detrás un modelo de negocio que funcione, un país que lo pague, ¿no? Ujú. Bueno, si el hecho de que un modelo de negocio funcione, además favorece a un colectivo, ¿por qué va a ser un problema? Porque está reñido, ¿no? Entonces, bueno, pues volvamos a la ciencia. Si detrás de la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, detrás de los sacrificios de los científicos no hay una remuneración, no hay un modelo de negocio que funcione, las cosas no tienen sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque, o sea, yo creo que tiene que haber mecanismos para que al final la ciencia favorezca a todos, Ujú. pero, ¿por qué no? ¿Va a haber un modelo de negocio también? ¿Por qué no? Si es lo que hace que las cosas funcionen al final, ¿no? Entiendo. Pues vamos a rematar y vamos a poner la guinda a la pregunta. Sabes que España y el tema del I más D más I siempre ha sido una especie de amigos raros. Entonces, por decirlo de una manera suave. Entonces, ¿crees que España debería mejorar un poco esa faceta? ¿Que debería haber algún cambio sustancial y más en estos tiempos que corren? Pues mira, no quiero hablar de política, ¿no? Pero, a ver, el voto Inevitable. determina a dónde va el dinero. Y si el ciudadano no valora la I más D más I, pues el dinero no va ahí, ¿no? Y las empresas son conscientes de que si no innovan y gastan ahí dinerito, no tiran hacia adelante. O sea que en el caso de las empresas no hay problema. Pero yo creo que nos hace una falta el tener más conciencia sobre la importancia de esto y penalizar a los políticos que no se la den, que vamos, es fundamental. Y luego, por otro lado, hablo también, y ahora me lo llevo a mi terreno, ¿no? Si no hay conciencia de las cosas tan interesantes, ¿no?, que hay detrás de la I más D más I, que son proyectos chulísimos, son inventos. O sea, si te puede entretener otra cosa, de verdad con un poquito de atención, con esto te lo puedes pasar genial, ¿no? Pero no estamos educados. Entonces, claro, no lo valoramos, a no valorar no lo premiamos con el voto y entonces pues no va el dinerito ahí, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena.
¿crees que la forma en que se enseña este tipo de materias en el instituto, tanto a nivel educativo como por ejemplo las materias de ciencias empíricas tipo física, química, más luego la forma en que se hace esa divulgación repercute mucho luego por defecto en el tema que estamos hablando, del problema que tenemos? Bueno, yo creo que es evidente que si se cambiase la manera de enseñarlo, habría mucho más interés por todo esto, pero voy a poner también aquí una crítica al sistema educativo. En estos momentos, las carreras más demandadas, que son las que mezclan la estadística, ¿cuál era? La biotecnología, ¿Mm? que está entre las carreras más demandadas, no hay plazas suficientes para todos los que quieren estudiarlas, ¿no? Entonces aquí estamos jugando. O sea, resulta que no hay interés por muchas de estas materias y cuando está el interés, a los chavales no les dejas que la estudien, ¿no? Entonces necesitamos muchos ajustes. Y desde luego hay que cambiar la manera de enseñarlo. Yo soy madre de un niño de una niña de 8 años y un niño de 10 y todavía se dedican todo el día a memorizar. Y entonces yo entiendo que hay que memorizar y afortunadamente cada vez hay más aplicaciones que les ayudan a memorizar. Pasado fin de semana estuve a tope estudiándome las comunidades autónomas y los cabos con él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que hay que memorizar y también jugar con las aplicaciones, ¿no? Pero todo esto tiene que ser una parte del colegio mucho más natural, porque si a mi hijo le obligas a estudiar, por ejemplo, ¿no? Una molécula, un organismo unicelular, que es con lo que está ahora, y no se lo imagina y no lo ve en una peli y no juega con él en un juego, al final eso es un nombre que no tiene nada detrás, ¿no? Y qué fácil sería el enseñarles todas estas disciplinas pues con más series, ¿no? Como la de, no sé si te acuerdas de la de Érase una vez la vida y Érase una vez el espacio. Yo Vaya. todavía se la pongo, ¿no? Y luego se quedan ahí a tope con ello y es mucho más fácil estudiarlo en el colegio. Entonces, yo no digo que no haya que memorizar, pero sí que hay que hacerles la vida un poquito más fácil y más divertida. Y Agradezco, entonces tendríamos todos más interés por todo esto. agradezco que menciones esas series, porque ya parece que se están quedando un poquito, no voy a decir olvidadas, pero casi, porque ya han pasado bastante tiempo de eso, pero ojalá y volvieran ese tipo de series. Vamos, yo las recuerdo con mucha nostalgia y además es que incitaban mucho a la curiosidad, a Pues seguir. mira, precisamente ayer estuve, yo a mis hijos al mediodía entre semana, bueno, comen en casa, ¿no? Y ya se quedan en casa por el horario que tienen. Y por la tarde entre semana solo les pongo series educativas y además en inglés. Y me resulta muy complicado, ¿eh? Encontrar series educativas en inglés para que aprendan inglés mientras hacen algo útil, ¿no? Dedicar su tiempo cerebral a algo útil. Y encontrar series así es muy complicado, muy complicado. Y cada O vez. son en inglés o son educativas, pero poco educativas, ¿no? Sí, Bueno, porque hay series que van de educativas y ¡uf! La versión que dan de la vida, series sobre personajes históricos, por ejemplo, que vamos, tienen una serie de cosas que dices, bueno, esto nos hemos pasado, ¿no? Con la parte de ficción. Pero bueno, si generan interés, ahí están. ese es el objetivo, así que bueno, mientras por lo menos existan, mientras por lo menos haya esa preocupación, de momento Sí, podemos darnos con un canto a los dientes. Y bueno, absolutamente. un poco pasando a otra faceta, y aquí retomamos un poco el tema de la tecnología y por defecto el de la comunicación audiovisual y todo. Puede sonar un poco Isaac Asimov, pero ¿crees que llegará algún momento, inevitablemente, ya sea para bien o para mal, que la tecnología se nos vaya un pelín de las manos o que incluso se deshumanice? Bueno, yo creo que el riesgo siempre está ahí. En la cuarta revolución entrevisté en el programa sobre robots a bueno, una persona que estaba en el MIT y que estaba desarrollando la primera inteligencia artificial del mundo maligna, ¿no? Y me explicaba que lo hacía porque en un momento dado, si ponemos robots para todo y los robots aprenden y no controlamos de qué aprenden, pues podemos tener un problema con robots que cuiden ancianos o que controlen un aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿se nos puede ir de las manos? Sí, claro que se nos puede ir de las manos, pero también espero que tengamos conciencia y lo controlemos porque se nos pueden ir de las manos muchas cosas y para eso están también las leyes, ¿no?
se te puede ir de las manos todo, no solo la tecnología, o sea, todo. Entonces, aquí es donde yo creo que hace falta mucha conciencia y conocimiento para saber que el reto y el riesgo está ahí y para establecer las medidas para que no se nos vaya de las manos, pero todo se nos puede ir de las manos. Comer es importante y te puedes morir comiendo demasiado, beber igual, y leyendo si no comes, todo se nos puede ir de las manos, pues también la tecnología. Pues gracias por mencionar lo de irse de las manos, porque ahora toca mirar un poquillo el lado biológico y te voy a comentar la preguntilla que ya sabe que es un tabú, pero que siempre tenemos que mencionar en nuestras entrevistas. ¿Crees que obviamente lo del COVID ha repercutido, aunque suene obvio, en el tema científico y tecnológico? Sí, preguntabas antes, ¿no? El qué es lo que va a pasar y creo que ahora hay más interés por la ciencia que antes y con un poquito de suerte cada vez lo habrá más. Y, por ejemplo, ¿no? El Mare Nostrum. Recuerdo que cuando les entrevisté para la Cuarta Revolución mucha gente no sabía lo que era y hoy yo creo que todos los que han visto algún artículo o algún reportaje sobre cómo está el Mare Nostrum intentando ayudar en la búsqueda de vacunas o medicamentos, pues sabe lo que es, ¿no? Y bueno, ahí estaba hasta en la novela Origen de Dan Brown, ¿no? Y sin embargo, pues no hay interés y yo creo que cada vez más. Hombre, me da mucha pena que haya más interés por lo que pasa en las islas de quienes se ponen los cuernos y esa cosa, ¿no? Todo eso, me da mucha pena que eso genere más interés. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Porque la ciencia es la ciencia y si salva muchas vidas, pues espero que vuelva el sentido común, ¿eh? Al menos en más gente, porque es el sentido común. ¿Y por qué insisto? Es que es muy divertida. Entonces, de verdad, o sea, saber cómo lucha una superbacteria contra una molécula, que no entiendo, y de verdad te lo digo, no entiendo la falta de interés. Es que no me cabe en la cabeza. A ver, si es que un poco para finalizar todo esto y como conclusión final, yo siempre he pensado que la realidad supera la ficción. Pues mira, vuelvo a otra de las entrevistas que hice en el programa de televisión al DARPA y le pregunté a la persona que estaba trabajando en el proyecto de las descargas de memoria en chips. Le pregunté de dónde la has sacado y me dijo, jo, Silvia, es que yo lo había leído en un cuento y cuando me hice mayor y descubrí que eso no existía, pensé, pues lo tengo que hacer yo, ¿no? Y a todos, ¿no? ¿A quién le extrañaría que una persona tenga interés por los libros de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción, ¿no? Y a nadie le vas a mirar como un bicho raro. Y alguien llega y te dice, no, es que a mí me encanta la ciencia. Y dices, joder, tú mal estás de la cabeza, ¿no? Pero, pero de verdad, es que no vemos la conexión. Mira, ahí está Arthur Clarke, el de Odisea en el espacio, siempre decía que cualquier innovación lo suficientemente avanzada, o la ciencia lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia, ¿no? Uf, me encanta esa referencia, de verdad. ¿Verdad? Y Es una frase. dices, no, me gusta la ciencia y veo una serie científica y te imaginas un friki, ¿no? Pero estamos locos. Cuánto estereotipo, ¿no? Y qué pena. Pero bueno, cada vez menos. La otra parte es que cada vez menos. Y ahí está que los podcasts de ciencia y tecnología cada vez tengan mayor penetración y que sean los que ahora mismo están triunfando más, sobre todo entre la gente entre 18 y 24 años, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, no hay tanta gente que escuche estos podcasts como gente que ve las películas y las series, bueno, series como, o como lo queramos llamar, sobre lo que pasa en las islas, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cuánta gente ve eso? Y dices, bueno, pero la sociedad somos muchos más, ¿no? Entonces, bueno, tiempo al tiempo. Yo espero que ponga el tiempo todo en su sitio. Así sea, y la verdad es que, vamos, nosotros deseamos que este tipo de inquietudes como las que tú muestras se sigan manteniendo viva en todos los ciudadanos, porque la verdad es que en estos tiempos nos va a hacer muchísima falta. Pues sin nada más, Silvia, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Agradecía mucho oír algunas menciones que has dicho como Clar o incluso lo de las una vez en la vida. Es verdad, eras una vez la vida, la tierra, bueno, el espacio. Que la verdad es que me ha sacado un poquillo el niño que llevaba dentro, que ya le iba haciendo ahora. Así que, sin más, bueno, que te lo agradecemos enormemente y estaría bien que le dijeras algo a nuestros mocholitos antes de terminar. Que les diga algo.
Pues que ya queda un día menos, ¿eh?, para salir de esta y luz al final del túnel gracias a la ciencia y la tecnología. O sea, que vayan viendo este tipo de programas. La Cuarta Revolución está disponible en televisión española y yo os agradezco muchísimo que me ayudéis a darle difusión porque mucha falta nos hace, ¿no? Nos hace cambiar la mentalidad y dedicar el tiempo a esto, que es lo que comentaba antes que hago yo con mis hijos, ¿no? Entonces, ya queda menos, saldremos de esta como hemos salido muchas otras y vamos a por ello. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y coméntanos también dónde, en las redes sociales, dónde podemos seguirte, para que tanto por la Cuarta Revolución como para todas tus andanzas, la gente esté al Sí, tanto de todo. pues en LinkedIn, Silvia Leal, aparezco ahí rápido la primera, y luego en Twitter, por ejemplo, en @slealm. Ahí me encontraréis y me seguiréis. Y por supuesto en mi página web. Y en Oh, televisión a la carta, La Cuarta Revolución. guay, pues nada, Silvia, un placer de verdad. Muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor en toda la divulgación y espero que más gente como tú se anime a la lucha. Yo también lo espero y cada vez somos más. Pues nada, Silvia, un placer de verdad. Hasta pronto. Gracias.